Hola nuevamente. Bueno, pues continuando con el análisis del circuito RC, ahora te voy a mostrar cómo se obtiene la ecuación diferencial, que es la que vamos a resolver para obtener la función solución del voltaje en el capacitor, ¿no? Bueno, entonces tienes tu circuito RC, le había puesto un interruptor, ¿no? Bueno, ahí el dibujito disculparás. Y por ley de Kirchhoff de voltajes, pues eso es una malla, una trayectoria cerrada, ¿no? Ay, disculpa, pero amanecí con un poco de carraspeo. Que es cuando cierras el interruptor, pues se cierra la malla. Entonces, por ley de Kirchhoff, el voltaje de la fuente lo vamos a poner perdón. Esto es R y esto es E. Debe ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Y por ley de Ohm, el voltaje es igual con el producto de la intensidad de corriente por la resistencia. De manera que la ecuación queda como E es igual a la intensidad de corriente por la resistencia más el voltaje en el capacitor. Ya vimos que el voltaje en el capacitor no es lineal, entonces no tiene un comportamiento óhmico. Bueno, y entonces también sabemos que el voltaje en el capacitor es igual a la carga que tiene el capacitor entre la capacitancia del mismo. De manera que la carga es igual al voltaje en el capacitor por la capacitancia. Si derivamos esto de Q con respecto del tiempo, tendríamos que derivar también el lado derecho, ¿no? Con respecto del tiempo. Es el voltaje en el capacitor por el capacitor, la capacitancia. Y recuerdas de análisis de circuitos, la derivada de la carga con respecto del tiempo es la intensidad de la corriente. Y esta capacitancia es el valor fijo del capacitor, por lo tanto, esta es constante. Bueno, con eso en mente, entonces podemos reescribir E es igual a I, pero I es esto, dQ en dt. Y dQ en dt es la derivada de este producto, que es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo por la resistencia más el voltaje en el capacitor. Y de esa manera ya tienes la ecuación diferencial ordinaria para el voltaje del capacitor. Ya lo demás ya son arreglos, ¿no? O sea, es igual, perdón, RC. Ay. Esa es la ecuación diferencial que se va a resolver por técnicas analíticas, por Laplace y por métodos numéricos, ¿no? Ok, entonces ya lo que sigue pues ya nada más son acomodos. Como está RC multiplicando a la derivada, divides toda la ecuación entre RC. Entonces te va a quedar que E entre RC es igual a RC entre RC, que es 1. Entonces solo te queda la derivada del voltaje en el capacitor y BC entre RC más BC entre RC, ¿no? Entonces esta es la ecuación diferencial ordinaria para el capacitor. Hay que resolverla para encontrar el voltaje en el capacitor. Recuerda que ya te explicaba en un material previo, cuando el interruptor está abierto y en un momento se cierra, ese es el momento t igual a 0.
es decir, aquí, T igual a 0. Y el capacitor se va a empezar a cargar. Entonces, en este momento tenemos esta ecuación. E entre RC es igual... Bueno, esta ecuación que está aquí, ¿no? Eso es cuando el capacitor se está cargando. Es decir, aquí el capacitor no tiene carga. En este instante T igual a 0, se cierra el interruptor y ahí empieza la carga del capacitor. Espero estarme explicando bien. Y luego hay otro momento. Bueno, aquí lo debí haber puesto tal vez así. Empieza el momento en T0. Y aquí viene otro momento, cuando el capacitor se descarga. Entonces cerraste el interruptor y después estaba cerrado y lo abriste nuevamente. Entonces aquí el voltaje del capacitor empieza a decaer, se empieza a descargar. En este momento la ecuación es 0 porque ya no hay voltaje en la fuente cuando abres el interruptor. Es la diferencia entre uno y otro momento. Espero estarme explicando. Entonces aquí ya tenemos el momento de carga y el momento de descarga. Este es el momento de carga. Y está entre RC. O sea, sí influye el voltaje de la fuente, pues. Y cuando lo descargas, como abres el interruptor, entonces ya no influye el voltaje de la fuente, esto es 0. Estas dos son las ecuaciones diferenciales que hay que resolver para obtener el BC de T cuando el capacitor está sin carga. Y en este caso, en esta parte, a ver si cabe aquí, para que no te confundas, ya tiene carga el capacitor. Y lo que va a hacer es descargarse. ¿Eso qué implica? Pues también influye en la condición inicial. A ver si no me alargo mucho. Pero en este caso, como en T0, el voltaje en el capacitor para T0 es 0. Y en este caso, creo que se encimó mucho. Para este instante, si aquí tomamos nuevamente T0, el momento en el que abres el interruptor, aquí va a ser T0. Espero no confundirte, son dos condiciones distintas. Para la parte en azul, el voltaje en el capacitor, en T0, va a ser el voltaje inicial, o sea, un voltaje V0. ¿Ok? Básicamente lo que quiero decir es que cuando se descarga ya tiene un voltaje y cuando lo vas a empezar a cargar no lo tiene. Eso define tus condiciones iniciales. Bueno, espero haberme explicado. Esas ecuaciones diferenciales son las que hay que resolver. Reitero, va a ser por forma analítica, por Laplace y por métodos numéricos. Espero te esté resultando interesante y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.